Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre, que nos permites poder acercarnos a tu presencia, Señor, de poder escudriñar las Escrituras, Señor, de poder comprender un poquito más acerca de lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, Señor, porque tú eres el que hace estas cosas a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, poder entender las cosas como tú quieres que las entendamos, Señor, porque sé que a cada uno nos hablas individualmente, Señor, según el entendimiento que cada uno, Señor, tú nos das. Así que permítenos, Padre, poder ser bendecidos esta mañana con esta lección. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, bueno, el tema de hoy, no sé si sea el penúltimo o el último, pero el tema de hoy se llama la salvación y las recompensas espirituales. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Y bueno, este tema de la salvación, ya más o menos creo yo que cada uno de nosotros sabe acerca de la salvación, así que solamente va a ser como que un repaso acerca de la salvación y nos vamos a detener un poco más en estas recompensas celestiales o espirituales, ¿ok? Entonces, el tema es la salvación y las recompensas espirituales. ¿Qué es la salvación? La palabra salvación quiere decir liberación, ¿ok? El ser humano vive en pecado y por tanto merecemos, ¿qué? ¿Qué merecemos? Según la Biblia, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si el ser humano vive en pecado, lo que merece el ser humano es la muerte, es morir. Y precisamente Cristo vino a librarnos de esa muerte espiritual o separación. Nosotros hemos aprendido que la muerte espiritual es esta separación de Dios y el hombre. Entonces, el Señor Jesús, cuando vino y murió en la cruz, lo que hizo fue romper eso y entonces poder unirnos, ¿verdad? A través de ese sacrificio o librarnos, de esta muerte o esta separación eterna entre el Señor y nosotros, ¿ok? Entonces, esta es la salvación. La salvación fue planeada por Dios desde la eternidad y mucho antes de que se formara el mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, esta salvación que hoy el Señor nos ofrece no es de ayer, no es del año pasado, no de hace siglos, fue desde antes de la fundación del mundo, ya estaba este plan. Entonces no es algo que se le ocurrió al Señor de, el hombre se equivocó y ahora ¿qué voy a hacer? No, eso ya está planeado desde antes de la eternidad, mucho antes de que fuera formado el mundo. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Es Romanos 6:23. La salvación se nos hizo posible por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Esta salvación entonces se hace posible por medio de la salvación. Ustedes han escuchado que la salvación se emplea esta palabra para asignársela a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la salvación. Entonces cuando dices tú eres salvo, en automático llega a tu mente la palabra ¿salvo de qué? ¿Salvo en quién? Y entonces es en Cristo. Entonces la salvación es posible por medio de Jesucristo. Gálatas 2:20 dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿por quién es la salvación? Por medio de Jesucristo. Y la salvación, como ya vimos anteriormente, es toda de Dios y es por gracia. Y se ofrece libremente a todo hombre sin considerar ningún mérito ni ningún esfuerzo humano. Es por gracia, es un regalo que no merecemos, pero el que el Señor nos lo otorga. Tito capítulo 2 versículo 11 dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Entonces, ¿para quién es la salvación?
para todos los hombres. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es por algo que yo haga, es por la gracia de Dios, es por gracia somos salvos, Y Tito capítulo 3, versículo 5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces la salvación no es por obras, es por gracia, es un regalo inmerecido. ¿Y cómo obtenemos esta salvación? Por medio de la fe. Aquí dice, por gracia sos salvos, y esto es un don de Dios. No por no por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe, sino es por fe. Una fe que se considera completa cuando tú crees en toda la obra que hizo Cristo. No solamente creer en que vivió entre los hombres, no solamente creer que fue crucificado, no solamente al creer que murió, sino que también resucitó, su obra completa, ¿ok? Entonces la salvación es creer en todo lo que hizo Cristo en la cruz, y es como nosotros obtenemos esta salvación. Entonces la salvación es para los perdidos, los que están en pecado. ¿Sí queda claro? Y no es por obras, es por fe. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar ahí tantito la salvación. Les digo, esto nada más es una introducción, un recordatorio de lo que es la salvación, cómo la obtenemos, que no es por obras, es por fe en la obra completa de Cristo Jesús. Ahora vamos hacia las recompensas espirituales. Las recompensas de las que vamos a hablar son honores celestiales y eternos que promete Dios para el siervo fiel. ¿Sí ya lo tienen? Se nos ofrecen con el propósito de estimularnos, escuchen, a buscar riquezas, honores y placeres celestiales, espirituales, no físicos. Acuérdense de la cita, Mateo capítulo 6, versículo 19, ¿sí lo recuerdan? El Señor decía, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo es hacer estos tesoros en los cielos? Vamos a verlo. ¿Cuál es nuestra posición o el pensamiento que debemos tener nosotros? Debería ser como el de Moisés. Ahí en Hebreos capítulo 11 se está diciendo está explicando quien escribió el libro de Hebreos acerca de la fe, y entonces toca el tema de Moisés y dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Moisés? En un lugar alto, en un lugar privilegiado, donde tenía riquezas, donde tenía todo lo que él podía imaginar, lo tenía. Y dice que él dejó eso y se unió al pueblo. ¿Y qué tenía el pueblo? A su Dios. Era quien tenía el pueblo. Y él prefirió a Dios que las riquezas físicas. Y ahí en Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es un galardón? Es un premio. Dice que él tenía la mirada en este galardón, que es Cristo Jesús. En la palabra de Dios vamos a encontrar que habla de galardón y habla de recompensas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 12, Jesús está hablando y dando un sermón de las bienaventuranzas, y en una de ellas, que es en el versículo 12, dice, porque vuestro galardón, o sea, este premio es grande, ¿en dónde? En los cielos. Bueno, creo que no lo están pasando, pero así dice. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 8,
Pablo les dice a los corintios, cada uno recibirá su recompensa. Estaba hablando cuando la gente le habla, está plantando y el otro segando, y dice que nosotros debemos hacer de esta manera, y dice, pero cuando lo hagan, cada uno recibirá su recompensa. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si yo lo leo así como que dice, ¿y eso de qué trata? No le entiendo. Ahorita vamos a tocar ese tema puntualmente, ¿sale? Pero lo está mencionando también Pablo aquí, hablando de estas recompensas o de estos premios celestiales. Ajá. Y ahora sí, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Si lo quieren abrir ahí para que lo rayen y digan, para que lo subrayen. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. ¿A quiénes son dadas estas recompensas o estos premios? ¿A quiénes? Punto número 1. ¿A quiénes? A unos. Dice aquí, vamos a leerlo del 11 al 14. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tienen? Dice así, versículo 11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y el versículo 14 dice, si la obra permanece, ese constructor recibirá, ¿qué? Una recompensa, que es estas recompensas y estos premios que vamos a recibir. ¿Quién la va a recibir? Aquel que su edificio, su obra, permanezca. Ajá. Hemos estado hablando de este tema en los estudios de los jueves, el año pasado, ¿verdad? A lo mejor ya se nos olvidó porque ya fue desde el año pasado. Pero fíjese bien, vamos a ver el primer versículo. Dice que va a ser dada primeramente a aquellas personas que pongan como fundamento principal a Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Cuando hacemos una construcción ya sabemos que el fundamento es lo de abajo, lo que va a sostener toda nuestra estructura, ¿cierto? Si está mal esto, todo se va a tambalear y se va a ir hacia abajo. Entonces, la persona que tenga como fundamento, es decir, que yo crea en Cristo Jesús. Ese es mi fundamento. No creer, perdónme, pero así lo voy a decir, no estar creyendo en la Virgen de Guadalupe, no estar creyendo en los santos, no estar creyendo en la Santa Muerte, que así lo dicen, ¿verdad? No estar creyendo en el pastor, no estar creyendo en el hermano, no. Mi fundamento, mi fe, no está puesta en otra cosa más que en Cristo. Entonces, ese es mi fundamento, es Cristo, mi eje, mi meta, mis ojos están puestos en eso, es Cristo. Ajá, no hay nadie más. Aquí dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. No hay nadie más. Ahí está. Ajá. Y luego dice, si tú ya tienes tu fundamento, tú ya tienes tu salvación, porque la salvación es por fe, ¿ok? Ya está, ahí está tu salvación, no la pierdes, no nada, porque ahí está tu fundamento. Estás creyendo, ahora tú vas a edificar. Y por lo regular, cuando una persona empieza a construir una casa, tienen un plano, ¿cierto? Y entonces van dirigiendo su hogar y construyendo de acuerdo a ese plano. ¿Cuál es nuestros planos, el que nos está dirigiendo o sabiendo cómo vamos a construir? Tenemos la palabra de Dios. Es una guía que nos dice cómo es estar construyendo esta casa. Ajá. Te va diciendo que sí, que no, por acá, por allá, mira, así, nos va dirigiendo la palabra de Dios. Ahora, tú decides, eso sí es tu decisión libre, cómo construirla. ¿Qué decisiones vas a tomar en tu propia vida? No es estar ahí dándote latigazos qué vas a hacer y cómo vas a hacerlo. Tú escuchas la palabra de Dios y empiezas tú a tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, en el versículo
12, dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, ¿qué? Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Tú vas a decidir. ¿Qué son estos materiales? Tus obras. Estos materiales son tus obras. ¿Qué motivo, qué intención tú estás poniéndole en cada cosa que el Señor te dice? Por ejemplo, el Señor en su palabra nos dice que ayudemos a los huérfanos, que ayudemos a las viudas, que vayamos, oremos por los que están enfermos, ¿cierto? Y tú dices, pues lo voy a hacer. Pero ahora, ¿qué será? ¿Qué va a probar el Señor en ese momento cuando tú estés haciendo esas obras? ¿Cuál fue la intención con la que tú lo hiciste? Es que lo hice porque no sé, me recuerda a tal persona, ¿no? Y empiezas a hacer esas cosas y entonces empieza a haber reconocimiento en la calle, porque nos gusta ver a gente que ayuda, ¿verdad? Aún hasta en las redes sociales vemos que hacen muchas cosas por gente de la calle y dices, no hombre, qué persona, y la empiezas a alabar y esa persona ¿qué hace? Se empieza a inflar, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer esas cosas. ¿Cuál es el motivo por el que las está haciendo? ¿Por reconocimiento o porque hay un verdadero amor por esas personas? Primera de Corintios 16, 14 dice, déjenme ver. Y está bien chiquito. Dice que y hagan todo con amor. Eso es lo que el amor dice que es lo más importante, ¿no? Más que todas las cosas que podamos estar haciendo. Que todo lo que hagamos sea con amor. Eso es construir con estas joyas, con este oro, con esta plata. Si tú construyes con madera, pues es que yo estoy haciendo tales cosas por otra motivación, por beneficio propio, para que me reconozcan. Hay una palabra donde decía, cuando se le reconoció, creo, no me acuerdo a quién, pero el Señor le dice, ya tienes tu recompensa. Ese alabarte, esa ya es tu recompensa, la obtuviste en esta tierra. Si eso era lo que tú querías, ya la obtuviste. Pero si no, entonces la vas a obtener allá arriba, vas a tener una recompensa. Y Colosenses capítulo 3, 23. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Es lo que va a probar el Señor. La intención con que hagas las cosas. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es la intención? Para que ya no me estén diciendo que tengo que ir a la iglesia. El Señor te va a probar cuando estés ahí. ¿Cuál era tu motivación? ¿Realmente venir a verme, conocerme, aprender más? ¿Que Dios sea tu todo o por cumplir? Bueno, si es porque realmente me amabas y me estás buscando con todo tu corazón, va a haber esa recompensa. Pero si no, y tú escogiste ¿qué dice? El heno, pues se va a esfumar y ya no va a haber recompensa. Tu salvación sigue, tú sigues siendo salvo. Pero cuando estés allá y el Señor nos esté juzgando, ahí es donde recompensa para Nati por esto. Ella no, él no. ¿Vale? Nosotros escogemos eso. Entonces, ¿a quiénes son dadas? A los que fielmente edifican su obra sobre el fundamento de Jesucristo, y si su construcción permanece. Si se deshace, pues ya saben por qué fue, ¿no? Entonces hay que cuidar cuál es nuestra motivación de hacer las cosas, aún para servir a nuestro esposo, a nuestros hijos. ¿Con qué intención lo estás haciendo? Para que ya no me molesten. ¿O realmente hay amor en tu corazón lo que te está orillando a hacer todas las cosas? Entonces, son pedradas que nos dan, que nos llegan y chin, pero ahí tú sabes cómo empiezas ahora a obrar. 2, ¿a quiénes son dadas? A los que han sido mayordomos, o bueno, en este caso sabios y fieles a lo que se les ha enseñado. Lucas, capítulo 19, 17. Dice, bien hecho, exclamó el rey,
eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Si tú te dio algo el Señor, lo que sea, y te mantuviste fiel, en vez de dejarlo, ¿verdad? Lo dejamos tirado, no, dice que si tú eres sabio y fiel en lo que el Señor te ha dado, sean dones, talentos, el Señor te lo ha dado. A unos les da 1, a otros les da 2, a otros les da 5, pero nosotros debemos saber qué hacemos con esos talentos. A mí me dio, no sé, el de enseñar a los niños, ¿no? Y entonces yo digo, ahí está mi talento, pero a veces no queremos, es que, y mejor lo escondo. Ok, cuando llegues con el Señor, ¿qué hiciste con ese don que te di? Ay, es que me daba miedo, pues no hay recompensa, ya, tan sencillo como eso. Pero llegas y dices, me diste ese, ¿y qué crees? Di clases y eso me enseñó a después de estar enfrente de la iglesia y dar un mensaje. ¿Por qué? Porque lo que estuvo ahí se multiplicó, ya no fue solamente ese talento, me llevó a otro talento. Y entonces estando aquí me lleva a hacer otra cosa y entonces ese talento se multiplicó de 1 a 2, 3, 4. No me quedo en uno solo. Entonces, si tú obras y eres fiel en lo poquito que Él te da, vas a ver cómo se va a multiplicar. Y dice, no te voy a poner en una sola cosa, sino en 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque puedes. Y es esta otra recompensa que el Señor nos dará. 3, a los que firmemente resisten la tentación. Santiago, capítulo 1, 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán, ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Recibiremos coronas, ¿sí? Recibiremos coronas. ¿Y quién las va a recibir? Los que resistan las pruebas, porque muchas veces nos vienen pruebas y a la primera tiramos la toalla. Ya no, me enojo con el Señor, ya esto, no. Dice que el que resiste la tentación, ese recibirá una corona de la vida. Otros, ¿quiénes van a recibir estas coronas, estas recompensas? Dice, pastores o líderes fieles que dan de comer del pan de la vida a la grey de Dios. Primera de Pedro 5, de 2 al 4. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hagan con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos en su buen consejo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán ¿qué? Una corona de gloria y honor eternos. ¿Quiénes van a recibir estas coronas? Pastores y líderes que estén enseñando la palabra de Dios. Y no solamente es enseñándola, sino dice que es con amor. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué las personas que están enseñando la palabra de Dios, qué intención hay en su corazón al estar enseñando? ¿Beneficio propio o realmente amor por la gente? Entonces dice, quien encuentre este amor genuino por la grey o el pueblo de Dios, van a recibir coronas. ¿Quiénes más van a recibir estas recompensas celestiales? A los que diligentemente buscan al Señor. Hebreos 11, 11:6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él, dice, recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si tú estás buscando hoy a Dios sinceramente, con todo tu corazón, dice que tú ya estás recibiendo, cuando llegues allá, vean el cielo, vas a recibir una recompensa por el simple hecho de buscar al Señor sinceramente. ¿Y por qué dice que vas a recibir una recompensa? Porque no cualquiera, ¿cierto? Muchos buscamos a Dios por beneficio propio.
porque quiero que me ayude, porque quiero que haga, porque quiero que me bendiga, porque quiero para mí. Pero cuando es real de porque amo al Señor, quiero a conocerlo y ya lo demás que Él me dé, bendito sea Dios. Pero primero es buscar a Dios sinceramente. Quien los buscan, obtendrán esta corona. A los que ganan almas, a los que siembran, a los que riegan y a los que son fieles al hacerlo. Primera de Tesalonicenses 2:19. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Dice Pablo. ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando regrese? ¿Qué son? Ustedes. Cuando tú llegues al cielo y mires a aquella persona a la que tú le hablaste y estés pensando, no se perdió, sino vino aquí a la presencia de Dios y está conmigo gozándose en su presencia, esa es tu mejor corona. Que Él está en el cielo contigo. Entonces, si nosotros no le hablamos a la gente, no esperemos entonces verlas allá, ¿verdad? Esa recompensa de que le hablamos del Señor. Entonces, ¿quiénes recibirán también esas coronas? Los que le hablen, los que estén hablando de esta salvación de la que hemos estado hablando. ¿Dónde van a ser dadas estas recompensas? ¿Ya lo leímos? Cuando sea este arrebatamiento y sea el juicio, en aquel momento, no en el juicio para los pecadores, en el juicio para nosotros como creyentes, en ese momento van a ser dadas las recompensas o no va a haber recompensas, ¿verdad? Dependiendo cada uno, ¿ok? Y bueno, ya vamos a terminar, nada más viendo el contraste entonces entre salvación y recompensas o premios. En la salvación es ofrecida a los pecadores, a los que están perdidos. Las recompensas van a ser ofrecidas a los que son salvos. Nada más a los que han creído en Cristo Jesús, a quienes han puesto su fe en la obra de Cristo. La salvación es absolutamente gratuita. Solamente tú tienes que recibirla. Los galardones o estas recompensas, estas van a ser recibidas es un alto precio, de ser discípulo. Ser discípulo de Dios no es cualquier cosa. Y el Señor lo sabe. Por eso dice, a ver, estas recompensas, porque no es sencillo, pero estando en Cristo podemos hacerlo. 3, la salvación es solo por gracia. Es un regalo inmerecido. No lo merecemos, pero Él nos lo da. Estas recompensas son obtenidas solo por obras, ¿sí? Estas recompensas van a ser dadas por obras, no tu salvación. La salvación es algo que tienes ahorita, presente, ¿la tienes o no la tienes? Las recompensas, eso es algo que vas a obtener en el futuro, no ahorita. En el futuro. La salvación solo puede ser aceptada, la recibo. Las recompensas va a ser algo que debo ganarme. Fuerte, ¿verdad? Pero así es. La salvación resulta del favor, de la misericordia, del amor de Dios. Y las recompensas es el resultado de la fidelidad del hombre a Dios. Y por último, la salvación es un don gratuito. Los galardones o estos premios son recompensas. Es algo que tú vas a recibir por algo que tú ahora sí hiciste. O no hiciste, pues no recibimos nada. Así que entonces nosotros no trabajamos para ser salvos. Ya somos salvos. Nosotros trabajamos porque hemos sido salvos. Y entonces el cristiano no es una religión de obras.
Es una vida que está obrando, que está teniendo frutos. ¿Por qué? Porque hay algo más allá que nos espera. ¿Sale? Y entonces estas personas que son salvas, déjenme ver si lo puse acá, ¿sí? Tienen la capacidad, porque saben que todo lo que están haciendo en esta tierra no es por sus propias fuerzas, no podemos. Pero si tenemos al Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos hacerlo. Entonces, ¿quién está obrando? El mismo Señor a través de nosotros. Y entonces cuando estemos frente a Él, fíjense lo que van a hacer. Apocalipsis 4:10. Dice, y los 24 ancianos se postraban y adoraban al que está sentado en el trono. ¿A quién? A Cristo. El que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces nosotros que ese día, esto que vamos a obtener, estas recompensas, estas coronas de oro, de plata y de todo esto, no van a hacer nada a comparación de estar a la presencia y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, ¿no? Entonces, no trabajamos por las recompensas, va a verlas. Y que el Señor nos ayude a estar practicando entonces su palabra. Y no darnos por vencido, porque nada de lo que hagamos en el Señor será en vano.